Hola, soy Helen. Hoy vamos a hablar de los factores que afectan el proceso de disolución para que podamos determinar si se forma o no una disolución. El primer factor que vamos a considerar es el tipo de interacciones que tenemos presentes en las sustancias. En química decimos igual disuelve igual. Esto quiere decir que sustancias no polares van a disolverse en disolventes no polares. Mientras que las sustancias polares o las sustancias iónicas van a poder disolverse en disolventes polares, donde podemos tener interacciones del tipo dipolo-dipolo, ión-dipolo e incluso puentes de hidrógeno. Cuando ocurre un proceso de disolución, es importante considerar las interacciones entre el soluto, las interacciones entre el disolvente y las interacciones que van a ocurrir entre las partículas del soluto y del disolvente. Si la cantidad de energía que se libera al interactuar las partículas del soluto con el disolvente supera la cantidad de energía que se requiere para separar las partículas del soluto por un lado y las del disolvente por el otro lado, entonces ocurre el proceso de disolución. Esa diferencia en energía es a lo que nosotros le vamos a llamar la entalpía de disolución. La cantidad de soluto que puede disolverse en un disolvente, particularmente el agua, depende de dos factores muy importantes. Uno, la naturaleza de las partículas del soluto y además la temperatura a la cual se lleva a cabo el proceso. En el caso particular de los solutos sólidos, vamos a tener que estos incrementan su solubilidad con la temperatura como observamos de la gráfica. Podemos observar además que no todos cumplen con un patrón igual, es decir, las solubilidades aumentan en mayor o en menor grado dependiendo de cada una de las sustancias cuando aumentamos la temperatura. También podemos observar de la gráfica que existen algunas sustancias, aunque son muy pocas, existen algunas sustancias que disminuyen su solubilidad con la temperatura. Cuando hablamos de gases, la situación cambia, porque como podemos observar, en el caso de los gases, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Lo que sí se repite del patrón de los sólidos en agua es que no todos los gases cumplen con la misma velocidad a la cual varía esa solubilidad. Cada uno tiene un comportamiento distinto. La constante dieléctrica es otro parámetro que debemos considerar a la hora de preparar una disolución. La constante dieléctrica es un parámetro que nos permite determinar qué tan adecuadamente va a estabilizar cargas un disolvente. Y por cargas me refiero a cationes y aniones. Un disolvente con una constante dieléctrica elevada será más adecuado estabilizando cationes y aniones en disolución que un disolvente con una constante dieléctrica menor. En general, los disolventes con constantes dieléctricas altas van a tener momentos dipolares altos, como podemos observar en la tabla, mientras que los disolventes con constantes dieléctricas bajas tienden a ser no polares o muy poco polares. Entonces, podemos esperar que un soluto iónico va a formar una disolución con disolventes con constantes dieléctricas altas que además son polares, mientras que este proceso no ocurre si tenemos constantes dieléctricas bajas y disolventes no polares. La presión es otro de los factores que afecta la solubilidad, pero exclusivamente cuando hablamos de solutos gaseosos. Esta solubilidad está descrita por la ley de Henry, que dice que la solubilidad de un gas está dada por la constante de Henry para ese gas multiplicado por la presión que ejerce ese gas sobre la disolución. Aplicar esta ley es realmente muy sencillo. Lo único que necesitamos es tener la información.
Si, por ejemplo, quisiéramos calcular la solubilidad del oxígeno, entonces necesitamos el valor de la constante de Henry. En este caso tiene un valor de 1,3 por 10 a la menos 3 mol por atmósfera por litro. Y si aplicamos una presión de 2 atmósferas y media de oxígeno, o sea, 2,5 atmósferas, entonces vamos a obtener que la solubilidad del oxígeno cuando tenemos una presión de 2,5 atmósferas es de 3,25 por 10 a la menos 3 mol por litro. Si nosotros quisiéramos encontrar esa solubilidad en gramos por litro, que es lo que normalmente reportamos, simplemente hacemos la conversión utilizando la masa molar. Si querés ver más videos relacionados con la forma en que podemos clasificar las disoluciones, los factores que afectan la velocidad con la que se forman estas disoluciones o resolución de ejercicios, te invito a que veas más de mis videos. Nos vemos.